La longitud de un rectángulo es 8 pies más larga que su anchura. Si cada lado aumenta 8 pies, el área se multiplica por 4. ¿Cuál era el tamaño de el rectángulo original? Uso del rectángulo de la izquierda como el rectángulo original. Porque la longitud es 8 pies más ancho que su ancho, podemos etiquetar la longitud más corta con X, y la longitud más larga con X más 8. Y ahora, a partir de aquí, estos lados se incrementan por 8 pies, lo que indica después de agrandar el rectángulo. La longitud más corta tiene una longitud de X más 8, y el lado más largo es una longitud de X más 8 más 8. O X más 16. Y ahora el área de la más grande. El rectángulo es 4 veces el área del rectángulo más pequeño. El área del rectángulo pequeño es igual a la longitud por la anchura, o en nuestro caso X veces la cantidad X más 8. Y el área del rectángulo agrandado es la cantidad X más 8 multiplicado por la cantidad X más 16. Pero, de nuevo, el área del rectángulo más grande es 4 veces el área del rectángulo más pequeño, lo que significa que si multiplicamos el área del rectángulo más pequeño por 4, podemos establecer las dos áreas iguales entre sí. Al hacer esto, tenemos la ecuación para X veces la cantidad X más 8 es igual a la cantidad X más 8 veces la cantidad X más 16. Y ahora, si resolvemos esta ecuación para X, podemos determinar el ancho del rectángulo original, y luego determinar X más 8 para determinar la longitud del rectángulo original para el siguiente paso. Vamos a borrar los paréntesis. A la izquierda, distribuimos 4x, lo que nos da 4x al cuadrado más 32x. A la derecha, multiplicamos los dos por lo que nos da x al cuadrado. Más 16x más 8x, lo que nos da más 24x y luego más 8 veces 16, lo que nos da más 128. Porque tenemos una cuadrilátera ecuación, sigamos y pongámosla igual a 0 porque preferimos hacer que la x cuadrada se convierta en positiva. Sigamos y restemos x al cuadrado en ambos lados. Resta 24x en ambos lados y resta 128 en ambos lados. Esto nos da 3x al cuadrado más 8x menos 128 es igual a 0. Y ahora veamos si podemos resolver esto factorizando. Porque 3 no es un factor común. Seguiremos adelante y usaremos el método de prueba y error. Así que cuando configuramos los dos binomios, pongamos 3x en la primera posición del primer binomio y x en la primera posición del segundo binomio. Ahora recuerda, porque el coeficiente principal no es 1. No preguntamos cuáles son los factores de menos 128 que suman 8 más. Tenemos que realizar pruebas y errores, y colocar los factores de menos 128 en las segundas posiciones, de modo que la suma de los números internos y los productos exteriores son igual a más 8x. Cuando sabemos que 8 multiplicado por 16 es 128, y porque queremos para que el producto sea menos 128, usemos un factor de menos 16 y un factor de 8 más, y coloca el menos 16 con los 3x, y el más 8 con la x, y ahora comprueba la suma de los productos interiores y exteriores. El producto interno tiene un valor negativo de 16 veces. El producto exterior es 24x, y menos 16x más 24x es positivo. 8x que indican esto ahora se factoriza correctamente. A partir de aquí, el producto a la izquierda es igual a 0 cuando 3x menos 16 es igual a 0 x más 8 es igual a 0. Y ahora resolvemos estas dos ecuaciones para que x se resuelva 3x menos 16 igual a 0. Sumamos 16 a ambos los lados y dividimos por 3, lo cual nos da x igual a 16 tercios. Y luego, para la segunda ecuación, restamos 8 en ambos lados, lo que nos da x igual a menos 8. Pero recuerda, x es una longitud y no puede ser negativo y, por lo tanto, excluimos x es igual a menos 8, y ahora sabemos que x es igual a 16 tercios. Así que el ancho o el lado del hombro del rectángulo original tiene una longitud de 16 tercios de pies. Y ahora, para encontrar la longitud o el lado más largo, tomamos x y sumamos 8. 16 tercios más 8 u 8 sobre 1 es equivalente a 16 tercios más 24 tercios, lo que equivale a 40 tercios. Ahora sabemos la longitud o el lado más largo del rectángulo original mide 40 tercios de pies. De nuevo, para la respuesta, el ancho o lado corto es de 16 tercios pies y la longitud o lado largo es de 40 tercios de pies. Espero que esto te haya resultado útil.